La tragedia golpeó a los habitantes de las apacibles islas del Caribe. El avión se hundió en el mar a solo 2 millas de la playa, a la vista de bañistas y pescadores. 73 personas murieron, entre ellas 24 adolescentes y una niña. 57 cubanos y cubanas, 11 guyaneses, entre estos 6 estudiantes recién graduados de high school que habían obtenido becas para estudiar medicina en Cuba. Una niña de 9 años que viajaba con su tía y su abuela. 4 coreanos, integrantes de una delegación comercial de visita en Guyana. Entre los muertos, 2 tripulaciones de la aerolínea comercial cubana de aviación, 4 técnicos de la pesca y una delegación deportiva integrada por 16 esgrimistas del equipo juvenil cubano que regresaban a casa con todas las medallas de oro disputadas en el Campeonato Centroamericano y las esperanzas fundadas del sueño olímpico. Los entrenadores de espada, florete y sable, el armero y 4 federativos, entre estos, el presidente de la Confederación Centroamericana de Esgrima. Antes del 6 de octubre de 1976, el terrorismo era una palabra casi desconocida para el Caribe, excepto para la mayor de sus islas, Cuba. Desde que estalló la primera bomba hasta que impactó en el agua, transcurrieron 4 minutos y 50 segundos. Espacio de tiempo aparentemente corto, pero no para las personas que viajaban a bordo, aterrados, quemándose vivas, los más afortunados asfixiados por la combustión de un humo letal. Los pocos cuerpos que emergieron estaban muy afectados. Tuvimos que identificarlos con técnicas forenses, excepto el de una niña. Su cuerpo estaba completo, algo que me impresionó mucho. Una niña. Luego supe que era guyanesa y que tenía apenas 9 años. Su cuerpo fue el único que emergió casi completo, como un dedo acusador. El análisis criminalístico de los restos de la aeronave recuperados, el examen forense de los cuerpos que salieron a la superficie al partirse en 2 grandes pedazos el avión y la detención al día siguiente de la tragedia de 2 sospechosos dispararon una investigación que involucraría a 5 naciones en el acto de terrorismo más grande ocurrido en el Caribe. Yo creo que sí se parecía a madre bastante. Ella no era una muchacha fea, era una muchacha muy bonita. Si viene una hija que se meta una semana, un mes, cuando viene fue como una alegría con los muchachos la querían ella, bastante. Ella no se puso que era una muchacha que los muchachos no la querían. Sí, ella me dijo que se iba a casar. Le dije, bueno, ella se va a casar, una muchacha soltera se va a casar, y bueno, que tenía el novio Garcés. Y entonces designaron el día de boda y nosotros fuimos, yo y la mujer mía, a Vertiente, en Central Panamá, y la casamos. La casamos, se casó, no pudo ver los retratos de la boda. Él estaba muy entusiasmado con venir a Cuba a estudiar medicina. Y yo recuerdo que antes de él pensar en venir a Cuba, incluso antes de saber que tenía la beca, estuvo indagando acerca de ir a estudiar a Estados Unidos o Canadá. Pero eso costaba demasiado. No había ninguna forma en que mis padres pudieran pagar esa cantidad de dinero, viviendo en Guyana en esa época. A pesar de que mi padre, en comparación con otros guyaneses, tenía una buena posición porque era director de un colegio. Y cuando se le presentó esta oportunidad de estudiar medicina con una beca, encontró su respuesta para hacer realidad el sueño de ser médico. Mi papá comienza desde antes del triunfo de la Revolución a trabajar en el mercado único en una tarima de pescado. Preparando pescado, cortando cabeza, cola, limpiándolo, sobre el año 61, 62, que pasa a trabajar a la tarima, allá a la terminal pesquera de Regla, como obrero de la producción. Él transitó ahí por toda una serie de responsabilidades, jefe de brigada, personal, producción, hasta que llegó a dirigir totalmente la actividad por sus méritos y la capacidad. Ella cumplía años el 8 de octubre. Precisamente por eso Tomás cambia el vuelo a última hora, porque él no le tocaba el vuelo a Barbados. Se casaron y fueron un matrimonio muy feliz y muy enamorados.
quizás la vida que llevaban también, que no siempre volaban juntos. Y había veces que cuando uno llegaba el otro se iba. Eso quizás contribuyó a que ese matrimonio fuera como un noviazgo, como la prolongación del noviazgo. Y ellos romanceaban en la casa como si fueran novios. Y usted se los podía encontrar, no sé, en un rincón dándose un abrazo, un beso. Mi papá, entonces, estaba conversando con unos amigos en casa de unos pilotos, donde ellos acostumbraban a reunirse los fines de semana. Y yo me encontraba presente. Y sí escuché esta conversación, que en un momento me causó bastante terror, porque fue muy vivido por mi papá. Y papi le comenta que en este vuelo, o ellos le preguntan, oye, pero por fin, lo del vuelo, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Y mi papá comienza a relatarle la historia, que en este vuelo de México hacia La Habana, le informan que tenían bombas a bordo. Realmente no le pudiera explicar si fue que la decisión fue propia del piloto o fue que fue una decisión mandada desde la Torre de La Habana, pero ellos decidieron que iban a llegar a Cuba, o sea, iban a aterrizar a Cuba, a pesar de que había dado la alarma de que había una bomba a bordo. Y mi papá le dice, lo más impactante que hubo entre nosotros fue que en aquel momento decidimos hacer una despedida, puesto que no sabíamos realmente lo que iba a suceder en el avión. Y nos reunimos en la cabina del avión, abrimos una botella, hicimos un brindis de despedida. Dice que solamente hubo una hermosa que lloró mucho, que en llanto, que hubo que consolarlo un poco, y que bueno, que ellos decidieron no transmitirle esa angustia a los pasajeros del vuelo. Y cuando aterrizaron, habían ambulancias, habían carros de bomberos, esperando a que ese vuelo aterrizara. Pero bueno, lo impactante para mí sí fue oír de qué manera tan fría ellos tomaron aquella decisión, como que despedirse, como que de alguna forma u otra acompañarse todos. Aunque mi papá era de un temperamento muy, a ver cómo le puedo decir, algo frío o muy pausado. Pocas horas después de la tragedia, las autoridades de la Aeronáutica Civil de Cuba y peritos en desastres aéreos se dieron a la tarea de reconstruir los últimos minutos del vuelo 455 para determinar qué había ocasionado la caída del avión, si se trataba de una falla técnica, un error del piloto o una acción terrorista. El 6 de octubre de 1976 llegó al aeropuerto Sewell de Barbados, procedente de Guyana y de Trinidad y Tobago, un DC-8 de la aerolínea cubana de aviación que efectuaba el vuelo CU-455. Eran las 11:21 hora local. Entre los pasajeros que concluyeron viaje, uno portaba pasaporte falso. En compañía de otro había abordado el vuelo 455 en el aeropuerto Piarco de Trinidad y Tobago, y ahora, 25 minutos después, descendían. A pesar de la corta travesía, el que viajaba con pasaporte falso había provocado una discusión con varios de los jóvenes atletas, alegando que interrumpían el paso y eran demasiado bulliciosos. Unos minutos después, ya en pleno vuelo, quedó trabado en uno de los baños traseros, llamando la atención de los pasajeros más cercanos por los gritos de auxilio. La puerta finalmente cedió sin dificultad al primer intento del tripulante que acudió en su auxilio. En la cabina económica, donde se agrupaban los pasajeros que continuaban viaje hacia La Habana, reinaba un ambiente de alegría. Eran gente joven, muy jóvenes. 6 estudiantes guyaneses soñaban con el día en que recibirían sus diplomas de médicos. La noche anterior de llevarlo al aeropuerto para irse para Cuba, mis padres dieron una gran fiesta. Yo recuerdo que vinieron unas 80 personas para despedirse de Raymond. Y teníamos un patio muy grande donde yo crecí, pero no había suficientes asientos, y entonces mi padre fue a buscarlos a la iglesia y todos trajimos sillas para acomodar a la gente que vino a la fiesta. La fiesta duró toda la madrugada con mucha música y mucha alegría. Y todos estábamos muy contentos porque Raymond iba a realizar su sueño. 16 atletas, integrantes del equipo juvenil de esgrima de Cuba, estaban ansiosos por regresar a casa y mostrar a familiares y amigos las medallas de oro que habían ganado. Soñaban con el oro olímpico.
guyanesa Sabrina Harry Paul, de 9 años, le llamaba la atención la alegría de los jóvenes deportistas. Ella viajaba junto a su tía y su abuela. Habían subido a bordo en el aeropuerto Thimer, en Guyana, donde semanalmente este vuelo de Cubana de Aviación iniciaba el retorno a la isla y descenderían en Kingston, Jamaica, última escala antes de su destino final, La Habana. Otros 15 tripulantes de la línea aérea cubana viajaban como pasajeros. Se trataba de una tripulación de cambio, un controlador de vuelo y 2 gerentes de Cubana de Aviación en el área del Caribe. 4 funcionarios de la flota cubana de pesca cerraban la lista de pasajeros, entre ellos el matrimonio de Elsa Coto y Alberto Abreu. 51 minutos después del aterrizaje, el capitán de la aeronave, Wilfredo Pérez Pérez, solicitó permiso a la torre de control de Sewell para iniciar la maniobra de despegue. La tripulación la integraban 10 miembros de la Aerolínea Cubana de Aviación, bajo el mando del comandante de la aeronave, Wilfredo Pérez Pérez, de 36 años, y con un total de 11.271 horas de vuelo, y el copiloto Ángel Tomás Rodríguez Valdés, que tenía un récord de 6.975 horas de vuelo. La tripulación había pasado un curso de entrenamiento de vuelo en DC-8 bajo la supervisión de Air Canada y había sido evaluada como superior al promedio. El empuje, así como la puesta en marcha, se efectuó sin dificultad. A las 12:15 hora local, se elevó en lo que sería su último despegue. La altura autorizada era de 35.000 pies. Se le instruyó que reportara cuando alcanzara los 18.000 pies, acusando recibo de esta llamada. Durante el año 1976, terroristas de origen cubano se venían adjudicando un sinnúmero de acciones violentas contra dependencias de la mayor de las Antillas, y varios intentos por hacer volar aviones de pasajeros en pleno vuelo habían fracasado. El 9 de julio de 76, en el aeropuerto de Kingston, en Jamaica, vuelve a ocurrir otro hecho. No tan igual como el de México, pero sí otro acto terrorista. Gracias, podemos decir, a que el vuelo sale retrasado, estallan en el equipaje que iban a ser transportados al avión, estalla la bomba. Y mi papá también venía en este vuelo. Ese día papi llegó a la casa, era por el mediodía, y pienso que tal vez sería un domingo, porque yo sé que yo me encontraba en la casa. Y papi se sentó, como él se sentaba, que se ponía a conversar con mami, que le gustaba que le prepararan un poco de refresco y que le echaran tal vez una línea de ron. Y él se pone a conversar y dice, bueno, me voy a sentar con ustedes porque tengo que pedirle o tengo que decirle que mi vida corre peligro. Ya esta es la segunda vez que me sucede algo importante en tan poco tiempo y creo que voy a morir. Tengo esa sensación de que no me queda mucho tiempo. Nosotros no se lo tomamos como serio. Yo lo oí y mi mamá sencillamente de una manera jocosa le dijo a Espinosa, esto no estamos para juego, mira que te gusta asustarnos. Mi papá le dijo, esto no, es que no te gusta asustarnos, es que realmente la situación está bastante difícil. Y yo realmente volví a pasar por ese momento sin saber y sin comprender todo lo que estaba pasando y todo lo que nos venía o todo lo que nos iba a ocurrir. A las 2:23, al controlador de vuelo en la torre de Sewell le pareció haber escuchado algo anormal, tanto por su tono fuerte y grave como por su brevedad. Una sola palabra que no logró entender procedente de uno de los aviones que tenía en el aire. Algunos de los pilotos habían oprimido el carrier del micrófono y filtrado una palabra que de inmediato se apagó dentro de una cortina de estática. Luego de la tragedia, los expertos pudieron descifrar aquel misterio. Justo en el momento en que el capitán Wilfredo Pérez se dispone a informar el arribo a los 18.000 pies de altura, al abrir la llave del micrófono, sintió como si el avión se despedazara. Entonces exclamó como por instinto, ¡cuidado!
Comienza a sonar la bocina debajo de la butaca del ingeniero de vuelo, señal de que la presión en el interior de la aeronave ha descendido súbitamente. El timón vibra y con él todo el avión. El capitán Wilfredo Pérez sabe que es una señal inequívoca de que se ha producido una avería muy grave en el fuselaje. Gira la cabeza y mira hacia el pasillo a través de la puerta que algún tripulante ha abierto. Lo que ve le hiela la sangre. De inmediato informa Sewell. En solo 10 segundos ha logrado percibir la magnitud de la tragedia a bordo del vuelo 455. La distancia al momento de ocurrir la explosión era de 28 millas, viéndose en la pantalla del radar realizar un amplio giro hacia la derecha en busca del aeropuerto. Al surgir la emergencia, los pilotos siguieron los estándares prescritos para estos casos. El humo que los testigos que estaban en la playa vieron salir por la parte trasera del fuselaje, donde están ubicadas las válvulas de salida de aire del sistema de ventilación, corrobora el hecho de que las válvulas de control de presión estaban abiertas y que los compresores estaban conectados, como se establece en el procedimiento para la eliminación del humo. Solo que el humo era superior a la capacidad de expulsión de las válvulas de escape y se fue acumulando en el interior de la aeronave. El humo también es señal de que la explosión ha sido acompañada por fuego, y no siempre una explosión produce un incendio. Si hay algún problema técnico que requiere regresar cuanto antes al aeropuerto, lo lógico es realizar un giro pronunciado y aumentar la velocidad. Pero cuando se produce un daño de la estructura de la aeronave, el piloto no puede realizar este tipo de maniobra. Y de hecho, la velocidad de descenso del Cubana 455 fue inferior a la normal para esa etapa de vuelo. Esto demuestra que la estructura de la aeronave estaba dañada y se corría el peligro de forzar el avión en desintegrarlo en el aire.